Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un sábado más aquí a Altar de Fuego. Esta iglesia virtual, con la misión de enseñar, de transmitir palabra, de transmitir enseñanzas que nos vayan llevando cada vez más a aprender más del Señor. Esa es nuestra idea. Gracias a todos por los que están allí, por los que se están sumando. Y yo, como de costumbre, le pido al Espíritu Santo que tome el control de esta charla de hoy, de esta enseñanza de hoy, porque la mejor palabra que puede transmitirse para que toque los corazones y no el intelecto de la gente es la que sale con el Espíritu Santo, con esa espada de la palabra, ¿no es cierto?, que entra y toca el corazón de la gente, no solamente para sumar conocimiento, sino para cambiar vidas. Espíritu Santo, tu tiempo. Empezamos. Como muchos de ustedes, también miro las redes y es importante la cantidad de cursos que se ofrecen, masterados, enseñanzas, entre ellos oratoria. Cómo aprender a hablar en público, cómo dirigirse, cómo tiene que pararse uno, cómo tiene que moverse, las palabras que debe usar. Es definitivamente algo sumamente importante, pero la enseñanza de hoy justamente tiene relación con ese tema y es sobre la oración. Cuando queremos hablar con el Señor, cuando nos disponemos a hablar con el Señor. Para ponerlo de otra manera, es cuando el corazón del ser humano, del creado, busca contactarse con el corazón de nuestro Creador, de nuestro Padre, de Dios. Eso es la oración. Muchas veces pensamos que la oración debería ser una especie de gestión importantísima que tiene que mostrar una facilidad de palabra y una grandilocuencia que impresiona y que nos deja mirando a quien habla con una admiración y decir, qué bien que habla. Y eso por un lado, ya vamos a hablar sobre eso también en un ratito, pero también nos hace sentir, a lo mejor, que nosotros no tenemos esa capacidad de hablar, que no tenemos esa capacidad de transmitir. Y entonces de repente decimos, bueno, me encantaría tenerlo, me gustaría tenerlo. Entonces pensamos que a lo mejor para orar tendríamos que tener esa especie de facilidad de palabra que tienen pastores o sacerdotes, que tenemos capacidad de escuchar los políticos, que escuchamos, ¿no es cierto? Pero creo que es importantísimo empezar a definir algunas cosas. Ya los apóstoles le pedían al Señor Jesús, enséñanos a orar. Hoy no voy a enseñar a orar, pero sí quiero marcar unas pautas muy claras acerca de cómo debe ser la oración. ¿Cuáles son los aspectos centrales de la oración? Vamos a definir algunas cosas y entender lo que es la diferencia entre alguien grandilocuente, alguien que habla muchísimo y muy bien, con la sinceridad espiritual. Son dos cosas diferentes. Veamos, ¿qué tal si vemos un poco qué es la oración? Dejemos de lado un ratito los manuales, los diccionarios, la Real Academia Española y tratemos de entender un poco qué es la oración, de definirlo de otra forma, como el hecho de querer comunicarnos con nuestro Creador. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una definición es que es el suspiro de un hijo cuando se apoya en el pecho de su padre. Esa es una de las definiciones de oración que podemos encontrar. Es el alivio que siente un niño que después de un rato difícil, se sienta en el regazo de su padre y simplemente apoya la cabeza en él. Y a lo mejor no dice nada, pero siente paz, se siente protegido. No necesita explicar todo lo que le pasó, es simplemente estar ahí, sintiendo el abrazo de su padre, sintiendo que lo protege, sintiendo que le da calor. Esa es una definición. Otra definición puede ser un puente de transparencia. Probablemente es el único momento del día cuando queremos orarle al Señor y nos llegamos a casa y tenemos un rincón o un momento de intimidad con Dios en donde nos quitamos la máscara social que generalmente usamos. Esa máscara que siempre tenemos prendida y puesta en nosotros como para mostrar una apariencia, proyectar una imagen, ¿no es cierto? Pero en cambio cuando estamos en ese momento de intimidad con nuestro Creador y Padre podemos quitarnos esa máscara, ser transparentes. Somos pues en el mundo, en nuestras actividades, en nuestras vidas, somos profesionales, clientes, jefes, empleados, en fin, padres, sí, hijos, en fin, cada uno tiene un rol. Cada uno tenemos un rol. Y es como que en ese rol tenemos que tratar de movernos y parecer
que nos movemos como el rol que debemos tener. El jefe tiene una apariencia de jefe, ¿eh? Eso es así. El profesional tiene una apariencia de profesional y habla como un profesional. Pero en cambio, cuando hablamos de hablar con el Señor, cuando hablamos de orarle a nuestro Señor, es como que nos tenemos que quitar la armadura, quitar la apariencia de profesional, quitarnos la actitud de jefe, quitarnos la actitud de padre, quitarnos la actitud de lo que hagamos en el mundo, ¿no es cierto? Y decirle al Señor, aquí estoy, tengo miedo, estoy feliz de encontrarme contigo, quiero hablarte y quiero desnudar mi alma. Eso es el momento de transparencia. Otra cosa puede ser el intercambio de cargas. Ese intercambio de cargas es clásico cuando de repente uno viene con una mochila cargada de lo que podemos llamar de piedras, cuando en realidad son cargas que traemos de cualquier motivo que sea. Obstáculos, problemas, circunstancias que nos pesan y que nos hacen difícil nuestro quehacer diario, nuestro día a día, nuestra vida. Y en ese momento, en el momento que nos sentamos, nos arrodillamos para hablar con nuestro Señor, es como que tomamos esa mochila y se la pasamos. Y le decimos, ayúdame con esto, Padre. Entonces es esa especie de intercambio de cargas en las cuales finalmente esa mochila ya no la llevo yo solo, sino que Dios me acompaña, el Señor Jesús la toma sobre sí y me lleva a mí con ella. Alguien más fuerte nos sostiene. Otra definición, y la que más me gusta, es que la oración no es un rito. No es una cuestión que tenga que tener un parámetro claro de que lleva una introducción, un cuerpo central, una conclusión, una serie de definiciones tipo hipótesis y tesis y demostraciones. No pasa por ahí la oración. La oración es un encuentro. Es un encuentro, es el lenguaje de amor entre aquel que lo necesita todo con aquel que lo tiene todo. ¿Ven? Aquel que lo necesita todo con aquel que lo tiene todo. Es en esencia el latido del corazón humano buscando el ritmo del corazón de Dios. Esa es la oración. ¿Qué encontramos en la Biblia sobre cómo orar? Vamos a seguir analizando este tema. Tenemos por un lado un gran peligro, el peligro del espectáculo religioso. Jesús fue muy severo con respecto a esto, quienes usaban la oración para ganar estatus. Por ejemplo, las vanas repeticiones. En Mateo 6:7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Tanto hablar, serán oídos. Aquí Jesús nos advierte que no usemos palabras vacías, pensando que por hablar tanto seremos oídos. La repetición vana, o sea, una repetición que no vale, es la que sale de la boca, porque lo repito y lo repito y lo repito, pero no sale del alma. El alma no necesita repetir, el alma dice las cosas y lo dice las veces necesarias, no más que esas veces. Otra cosa también es cuando estamos hablando de la audiencia equivocada, cuando nos ponemos a orar. ¿Quién es nuestra audiencia? Posiblemente muchos piensan que nuestra audiencia es la gente que está mirándonos, la gente que está alrededor nuestro, en la iglesia cuando estamos allí nos toca orar, el que está sentado a mi derecha, a mi izquierda, el que está atrás, el que está adelante, los pastores que pueden estar mirando y a mí me tocó decir de repente algo. Esa no es mi audiencia. Cuando hablamos de cuestiones espirituales, cuando hablamos de la oración, mi audiencia no es quien me rodea, no es quien me ve, ni es quien me oye. ¿A quién le oro? Estoy orando a Dios. En el nombre de Jesús. Él tiene que ser mi audiencia. Entonces, si oro para que el resto de la iglesia escuche y diga qué bien que habla, qué buena prédica, cómo domina las palabras, etcétera, etcétera, ya tengo la recompensa a mi oración. Y esa, en ese caso, mi recompensa, ¿qué es? El aplauso que me pueden dar los demás, la admiración de mis vecinos, la admiración de los que me han estado escuchando. ¡Qué bien! ¡Qué hora! Ya tuve mi recompensa. ¿Acaso el Señor cree que voy a necesitar más? No, ya está, ya la tienes. Si has querido impresionar, ya has impresionado a gente, esa es tu recompensa. El aplauso humano, pero no la atención divina. Entonces, en Mateo 6:5,
Mateo capítulo 6, versículo 5, la palabra dice, y cuando ores, no ores como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ella tiene su recompensa, es el aplauso de esos hombres. El modelo del Padre Nuestro es interesantísimo, prioridades. El modelo del Padre Nuestro estableció prioridades y no palabras. Cuando los discípulos le pidieron al Señor Jesús, enséñanos a orar, eso está en Lucas 11:2, Jesús no les dio un diccionario de términos elegantes, sino una estructura de enfoque en la oración. Y como es una oración tan importante y tan conocida y tan compartida por todos los que estamos en el movimiento del Señor, de Dios y somos cristocéntricos, vamos a repetirla y vamos a analizarla cortito nada más, ¿sí? En San Lucas capítulo 11, versículo 2 dice, y les dijo, cuando oréis, decid, y todos la conocemos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. ¿Qué enfoque tenía esta oración que les enseñó Jesús a sus discípulos? Primero, un reconocimiento. ¿Qué reconocimiento? Se dirigió al Padre nuestro. Nos dirigimos al Padre, a nuestro Padre. Estamos reconociendo una relación, no estamos pidiendo nada todavía. ¿Qué hacemos también? Un acto de rendición. Nos rendimos a los pies del Padre cuando decimos, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, no la mía. Estamos rindiéndonos. Y también, por ejemplo, en la dependencia que le estamos reconociendo de nuestro Señor y Padre cuando decimos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dánoslo. Y esa es la confianza que tenemos cada día en que Él nos va a proveer. Veamos algunas oraciones cortas en la Biblia que sí llegaron al cielo, pero miren qué interesantes. Han sido oraciones cortas y algunas medio desesperadas. Por ejemplo, el caso del fariseo y el publicano. Esto lo encontramos en Lucas, en 18:11. Había un fariseo, un maestro de la ley de los judíos, que obedecía completamente la ley mosaica y a quienes Jesús criticaba tanto realmente y les reprochaba. No criticaba, sino que les reprochaba el hecho de que estaban más pendientes de las reglas que del amor y la justicia. Entonces la oración del fariseo en la iglesia, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que estaba al lado suyo, cerquita suyo, ahí en la iglesia también. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos en todo lo que gano, de todo lo que gano. O sea, le estaba diciendo a Dios todo lo bueno que Él era. Dicho sea de paso, ¿acaso creen que Dios necesita que le digamos cómo somos? Él sabe cómo somos, sabe más de nosotros que nosotros mismos. Pero bueno, esa es la oración del publicano. Mientras tanto, mientras tanto el publicano que estaba al costado, y les comento, el publicano eran judíos que trabajaban para los romanos recaudando impuestos. Por lo tanto, no los querían los judíos tampoco, obviamente, porque sentían que les sacaban dinero para darle a los romanos. Así que no lo querían. Entonces el pobre publicano, lejos, que no se atrevía ni siquiera a alzar los ojos al cielo porque sentía que estaba teniendo una actividad que no era de agrado de Dios, y se golpeaba el pecho y decía, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Eso es lo que decía él. Reconocía su condición. Jesús dijo que él, el publicano, salió justificado. No el fariseo, que dio un discurso largo sobre sus propios méritos. A Dios no le impresiona eso, no le impresiona. Otra oración corta, Pedro, cuando quiso bajar y caminar sobre las aguas, como cuando vio que Jesús venía hacia la barca, caminando sobre las aguas, y cuando bajó y vino el viento y agitó las olas y se asustó, comenzó a hundir. Y esta fue la oración de Pedro. Señor, sálvame. Eso lo van a encontrar en Mateo 14:30. Es todo lo que dijo. No había tiempo para un discurso, no había tiempo para dar una introducción, hacer una serie de alegatos y llegar a una conclusión.
Solamente dijo, Señor, sálvame. Y el Señor Jesús vino y extendió su mano y lo quitó y lo alzó. Nehemías era copero del rey Artajerjes, estamos hablando de la época del imperio persa, los babilonios, y en ese entonces Jerusalén había sido destruida, no tenía los muros, las murallas, las puertas, y ellos, los hebreos, estaban sometidos a los babilonios. Y el rey quería muchísimo a Nehemías, su copero, pero lo ve triste y le pregunta, ¿qué te pasa? Y antes de hablar con el rey, hizo una oración relámpago al Dios de los cielos, Nehemías. En Nehemías 2:4 dice, cuando el rey le dice, ¿qué te pasa? Entonces, dice Nehemías, oré al Dios de los cielos para responderle al rey. ¿Qué le digo? Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Pero eso lo pudo decir después de haberle orado al Señor para que le diga, ¿qué le digo al rey? Porque capaz que se enoja conmigo y me cortan la cabeza. Entonces esa fue una oración rapidísima que tuvo Nehemías y el rey se lo concedió, realmente. Así que entonces vamos a tener algo importante para empezar a tener en cuenta. Primero, que nuestra oración sea breve no significa que nos falte fe. No, es breve, es concreta, es concisa. Dios prefiere 1 minuto de verdad que una obra de teatro. No, a Dios no lo vamos a impresionar, lo vuelvo a decir, que además también es importante, otro punto clave, que sea el lenguaje del Espíritu. A veces cuando no sabemos cómo orar, dejemos que el Espíritu Santo ore por nosotros. En Romanos 8:26 dice que cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Esa oración en lenguas, uno de los dones del Espíritu Santo. A veces, un suspiro ante Dios es la oración más elocuente del mundo, porque sabe lo que estamos diciéndole en ese aire que sale de nuestros pulmones en el suspiro. Sabe lo que nos acongoja, lo que nos entristece, lo que nos pesa. Él sí lo sabe, aún antes de que lo digamos. La oración es un descanso, no es un trabajo. Uno no va a orar así, esforzándose para hablar media hora por lo menos sin parar, ¿no es cierto? Y transpirar y sentirse cansado después de haber orado tanto, porque en realidad la oración es un descanso. Estábamos transfiriendo cargas para que el Señor Jesús las comparte y nos lleve a la carga y a nosotros. Si orar te agota por el esfuerzo de sonar bien, porque me voy a preocupar más por sonar bien que por lo que estoy diciendo, entonces no estás descansando en el Padre. Creo que nos preocupamos más por ver qué tal salió, cómo dije, qué tal dije, se me entendió bien, me salieron bien las palabras, me trabé demasiado. Esa no es una forma de orar. Hablemos con el Padre libremente, con el respeto y el amor que tiene que salir de nuestro corazón, pero sin tanto teatro. ¿Quieren un ejemplo de oración breve? En la Biblia hay una oración, en Primera de Crónicas 4, capítulo 4, versículos 9 y 10, está la oración de Jabes. Es una joya esa oración. Es una joya la oración de Jabes en medio de una larga lista de genealogías. Jabes, vamos a aclararlo, no era profeta. No era ni famoso, no fue ni un rey, fue simplemente un hombre que decidió ser honesto con Dios sobre su dolor y su deseo de algo mejor. Hay 3 puntos que son destacables en esta oración de Jabes. La primera es la honestidad sobre el pasado. Jabes significa causante de dolor. El que causa dolor. Ese es el significado de la palabra Jabes. Su propia madre lo marcó con ese nombre. Jabes no usó palabras religiosas para ocultar su realidad. Él fue a Dios reconociendo que su vida estaba marcada por el sufrimiento y pidió un cambio radical. Así que primera lección es, no necesitamos maquillar nuestra realidad ante Dios. Él sabe bien de dónde venimos. Lo otro también importante es no permitamos que el enemigo, que Satanás, nos haga sentir culpables precisamente de dónde venimos y que con eso nos haga sentir que no tenemos derecho a hablarle a Dios. No, yo no le puedo hablar, soy un pecador, no. Si Dios supiera mi vida, claro que la sabe, no me estaría escuchando, sí que te escucha. Y Él no necesita que los santos oren. Él necesita que los pecadores oren para poder llegar a ser santos.
Ese es el proceso. Hay muchos que dicen, no, todavía no estoy listo. No, querés ir a decir, no, todavía no, tengo mucho que vivir, tengo mucho que disfrutar, no es mi época, no es mi tiempo, todavía no. O vivo demasiado mal y el Señor me avergüenza, no me animo a pisar la iglesia. Al contrario. ¿O acaso los sanos van al hospital? Van los enfermos. Lo mismo en lo espiritual. ¿Quiénes se acercan a Dios? Los que lo necesitan, los enfermos, no los sanos. Entonces, Jabes, entre sus peticiones, no dio ningún rodeo teológico, pidió 4 cosas concretas en su oración, esa que les comenté que estaba allí en Primera de Crónicas. Primero le dice, si me dieras bendición, o sea, si me bendijeras, reconociendo entonces que de Él viene la bendición, que de Dios viene la bendición. Oh Señor, si me bendijeras y ensancharas mi territorio. Tenía una visión de crecer, quería crecer. Y si tu mano estuviera conmigo, reconociendo que si la mano del Señor estuviera con él, lo va a estar protegiendo, lo va a estar guiando. Y me libraras del mal para que no me dañe, quiere decir que está reconociendo que el Señor es el que lo guarda y lo cuida en todo. En esta oración, ¿se dan cuenta ustedes? No hay ningún relleno. No hay grandes palabras. Está dicho lo justo, lo que él quería, lo que él le pedía a Dios. Él fue al punto, directo al punto, sin relleno. En otros términos, tenía hambre de Dios. Y cuando hay hambre, inclusive en la vida cotidiana, cuando hay hambre, no nos venga con un discurso. Muchas veces cuando nos sentamos a una mesa, a una fiesta, está toda la comida puesta, todos los manjares para tener un cumpleaños o el evento que fuese, siempre hay alguno que tiene que hablar y siempre se le pide a alguien que diga un discursito. Y a mí siempre me gusta hacer la broma de que saco un discurso largo y quiero poner a hablar y todos ya se enojan y se molestan porque dicen, tenemos hambre, queremos comer. Basta de palabras. Esa es la necesidad real, el hambre de Dios. Entonces no necesitamos hermosear lo que queremos, sino decirlo directa, clara y brevemente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con esta oración de Jabes? El pasaje de Crónicas termina con una frase contundente. Y le otorgó Dios lo que pidió. Gracias por ese amén. La Biblia no dice que Dios se lo dio porque Jabes ayunó 40 días o porque usó un hebreo elegante y pulido. No, se lo dio porque Jabes se atrevió a pedir conforme a la voluntad de Dios y reconociendo que Dios era el que podía cambiar su destino. Entonces la oración de Jabes nos enseña que no tiene por qué ser la oración ni larga, ni profunda, ni compleja para ser poderosa. Es una oración que le da esperanza a la persona que siente que no tiene verborragia, que no tiene grandilocuencia, que no tiene oratoria, o que en todo caso cree que su pasado lo condena. No, Dios lo escuchó a Jabes, Dios lo escuchó al causante de dolor. Y si lo escuchó a él, también me ha escuchado a cualquiera que le quiera hablar. A mí, a ustedes, a todos. En la oración pedimos, sí, pedimos, pero recuerden algo, siempre, siempre será la voluntad de Dios. Nosotros tenemos nuestra voluntad, en nuestro corazoncito ponemos deseos de algo que queremos, pero finalmente será la voluntad de Dios. ¿Quieren un ejemplo claro? Por ejemplo, valga la redundancia, supongan que estamos orando por alguien que queremos mucho y que queremos que sea sanado. Entonces le oramos al Señor, Señor, sánalo, quítalo de esta situación, que pueda estar bien, que se recupere completamente. Pero debemos tener algo en claro. Siempre será según la voluntad de Dios. Entonces es importante que cuando oremos tengamos eso y lo pongamos claro. Hagamos nuestras peticiones, pero digamos siempre que sea conforme a tu voluntad, Señor. Veamos por qué. Jesús en Getsemaní. ¿Se acuerdan ustedes? En el momento de su angustia, Él nos dejó el mapa. Él puso clarito. Él no quería sufrir
sabía lo que le venía, sabía lo que iban a llevarle, que tener que llevar la cruz, los latigazos, las espinas en la frente, el lanzazo en el costado. Él sabía todo, los clavos en las manos y en los pies. Él sabía todo lo que venía. Y le pidió al Padre: Padre, pasa de mí esta copa. Haz que esto no me pase. Pero cerró su oración con una frase: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso está en Lucas 22:42. Emociona. ¿Por qué emociona? Porque Él fue perfecto. Él no tenía pecados. Él no tenía nada de qué culparse, ni nada por ser culpado. Él estaba en todo caso cargando nuestros pecados. Como dicen en familia, malagradecidos de Dios todos nosotros. Él estaba cargando nuestros pecados, tenía todo el derecho del mundo de decir: no quiero que me pase esto, pero reconoce y dice: hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, si el Hijo de Dios, siendo perfecto, sometió su deseo al plan del Padre, ¿cuánto más nosotros, que no nos acercamos ni siquiera a tocarle a lo mejor la túnica al Señor Jesús? ¿Cuánto más nosotros? Esto no es falta de fe, es la máxima expresión de confianza, porque si Dios nos tiene destinado y marcado un camino, es porque ese camino, por más que nos parezca duro, nos va a llevar a donde Dios nos quiere llevar. Y la voluntad de Dios siempre es buena primero, después es agradable y después es perfecta. Recuerden eso. Entonces, la oración es un acto de confianza, no es un acto de control. A veces tratamos la oración como si fuese una orden de compra. Señor, yo te pido que pueda cambiar mi auto, te pido un aumento de salario, te pido que me asciendan a ser gerente y ya deje de ser asistente. Señor, te pido. Entonces yo le pido y Dios hace, yo le pido y Dios me entrega. Dios le pido y Dios me responde y me cumple mis deseos. Entonces, ¿Dios es Dios o termina siendo nuestro empleado? El que nos atiende en el mostrador del cielo. Hola, Señor, ¿qué tal? Quiero un aumento. Bueno, aquí te va, hijo. Así no funciona Dios. No funciona así. Al decir, hágase tu voluntad, estamos reconociendo que Dios ve el panorama completo y que nosotros solo vemos una pieza del rompecabezas, que es lo que nuestros ojos alcanzan a ver nada más. Recuerden algo, una frase que me gustó muchísimo. A veces, el no de Dios de hoy es el gracias Señor de mañana, porque a veces hoy nos parece que lo que le pedimos va a ser lo mejor que nos puede pasar, pero resulta que después de un tiempo nos dijimos: menos mal que no hice eso, gracias a Dios, porque si no me hubiese enterrado en las deudas, en la economía, en la familia, en la tierra inclusive. También, ¿por qué tenemos que seguir la voluntad del Señor? Y reconocer que por más que nosotros oremos por algo en específico, reconozcamos que siempre va a ser la voluntad de Él la que se haga, porque es un ancla para el corazón. ¿Qué pasa si oramos con muchísima fe por la sanidad de una persona y esa persona se muere? ¿Qué hacemos? Si no rendimos nuestra voluntad a Dios, nuestra fe naufraga. Se fue. ¿Cómo puede ser? Vos le pediste a Dios y se murió. ¿Quiere decir entonces que tu Dios no puede hacerlo? Eso es lo que va a decir la gente a mi alrededor. E incluso en mi propia intimidad yo voy a estar pensando lo mismo. Señor, yo te lo pedí, no me escuchaste. Mencionar su voluntad, indicar claramente que nosotros decimos: sí, esto es lo que está en mi corazón, esto es lo que quiero, pero Señor, hágase tu voluntad, nos prepara y nos pone siempre en el camino de aceptar que Él es el soberano. Nos permite decir así como dijo Job. ¿Se acuerdan la historia de Job? ¿Y cómo dijo él? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso está en Job 1:21, una hermosa historia. Jehová dio y Jehová quitó. No se enojó con Dios. No se enojó con Dios. Entonces, ojo con esto, porque esto me lleva a otro punto interesante. No confundamos esta situación de estar sujetos a la voluntad de Dios con la resignación. No es lo mismo. Hay una gran diferencia entre lo que es la resignación, que significa darse por vencido, y otra es la rendición de amor, la rendición amorosa. Vamos a un ejemplo.
Un niño que le pide a su papá, papá, de adelante yo quiero solamente comer dulces, porque es lo que me gusta, no quiero ni sopa, ni polenta, ni arroz, ni hígado, ni bife, nada. Eso me hace acordar a alguien de mi infancia. No quiero nada de todo eso, yo quiero ser feliz comiendo dulces, galletitas y alfajores, nada más que eso quiero comer. Y así yo quiero ser feliz. Y el padre, porque lo ama al niño, porque sabe el futuro, porque cuida su salud y cuida que crezca sano, le va a dar comida nutritiva y le va a racionar los dulces, le va a dar comida nutritiva. El niño no entiende, pero el padre sí sabe lo que es bueno para él. A nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros vemos como encapsulados nuestra realidad, chiquitita, lo que está alrededor nuestro. Dios ve lo macro, Dios ve todo lo que pasa a nuestro alrededor y lo que va a pasar delante en el camino de nuestra vida. Y sabe que si de repente nos torcemos hacia la derecha o hacia la izquierda y salimos del camino que tiene trazado para nosotros, nuestros caminos se van a poner mucho peores. Entonces actuemos siempre bajo una voluntad superior a la nuestra y que nos ama. ¿Cómo hacemos entonces para integrar esa la voluntad de Dios? Así como dijo Jesús, hágase tu voluntad y no la mía. Nosotros podemos decirle, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús por fulano, por fulana, por esto, por aquello, aunque parezcan cosas imposibles de corregir, ¿no es cierto? Pero te lo pido, Padre Santo, y sabes lo que hay en mi corazón. Pero, Padre, que sea siempre tu voluntad, que sea conforme a tu voluntad, no a la mía, pero que sea conforme a tu voluntad. Solo quiero transmitirte lo que hay en mi corazón. Y gracias, Señor, porque lo que tú hagas será lo mejor. Esa es la manera de poder decirle al Señor en medio de la oración, por lo que sea que oremos, de decirle, Señor, hágase tu voluntad. Entonces, al incluir que se haga tu voluntad, no debilitamos la oración, sino que la hacemos invencible porque estamos reconociendo la soberanía de Dios en todo. La oración que se rinde a Dios no puede ser derrotada por las circunstancias, porque su meta final no es un resultado, sino descansar en Dios. Esa es la meta final de la oración. Entonces, el tema que hoy trajo esta charla es muy valioso, creo yo, y podemos resumirlo como la expresión que va desde que queremos encontrar al Señor, que queremos sentarnos o arrodillarnos y levantar nuestros ojos al cielo, para comunicarnos con Dios en medio de nuestras crisis, hasta la libertad de poder hablar con Él con la sencillez de un niño. Hablemoslo claramente, simplemente. Entonces la oración no es un rito, es un encuentro, es un lenguaje de amor que debemos tener con el Señor. Claro, sin darle vuelta. Es como abrir las ventanas de una habitación que siempre estuvo cerrada, que ni siquiera sabe que hay sol, pero el sol siempre estuvo afuera. Pero cuando abrimos la ventana, dejamos que entre el sol. Y al entrar el sol nos da calidez. Y al darnos esa calidez, empezamos a darnos cuenta que en medio de nuestra situación, en medio del mar de nuestros problemas, no estamos solos. Y que hay alguien muchísimo más poderoso que nosotros, que sabe todo lo que nos conviene y lo que deberíamos hacer, que nos tiende su mano para no hundirnos. Entonces, no estamos solos. Recuerden eso. El tiempo se está volando. Así que entonces, ¿qué les parece si oramos? Vamos a hacer una oración. Les cuento algo. En medio de esta oración voy a hacer un silencio. Porque voy a decirles, en la oración al Señor le voy a plantear nuestras necesidades. Aprovechen todo lo que están viendo. Y cuando yo diga, te planteo mis necesidades y yo hago un silencio, pidan lo que ustedes quieran. Cada uno de ustedes pida lo que esté en su corazón. 2, 3 cosas cortitas, breves, porque no voy a poder parar mucho, el tiempo se nos va, pero por lo menos aprovechenlo y pídanlo. ¿Sí? Entonces, comenzamos. Señor, yo no vengo ante ti con un discurso preparado, ni con palabras ensayadas, ni con la intención de impresionarte con ninguna grandilocuencia ni oratoria. No quiero impresionar a nadie de lo que estén viendo o escuchándome. Vos conoces mis pensamientos, incluso antes de que lleguen a mi lengua. Los conoces, Señor. Yo no tengo méritos propios para estar aquí, solamente el hecho de que mi boleto de entrada me lo ha dado la sangre del Señor Jesús. Él me ha permitido estar en contacto contigo. Hoy no busco que mi voz suene fuerte en este lugar, sino que mi corazón se ponga en línea con el tuyo, mi Padre. Perdona mis errores, perdona mis distracciones, perdona mi orgullo. Y Padre, estas son mis
necesidades. Y esto es lo que te pido. Esto es lo que te pido. Pero no se haga lo que yo te digo, sino que sea tu voluntad, lo que tú ya hayas decidido en tu amor eterno. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir este tiempo con nosotros, con el Señor, más que con nosotros, porque la idea es esa. Háganlo diariamente, tengan ese tiempo de poder sentarse, de poder arrodillarse, de poder recostarse o de encerrarse en un lugar íntimo donde puedan comunicarse con Él. Libre, sencilla y claramente. Desnuden su corazón ante Dios. Él lo conoce. Recuerden, el sábado próximo nos encontramos, si Dios quiere, a las 18:15. Ustedes van a poder ver esta prédica, las anteriores, ¿no es cierto?, en nuestro canal de YouTube. Así que pueden recordar si hay alguna parte que les haya interesado o que quieran repetirla al verla. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga, que les dé un precioso resto de sábado, que les dé un bendecido domingo para descansarlo y luego que venga una hermosa semana. Hasta el sábado próximo. Dios los bendiga.